Auspicia la agenda económica Fondo FIMA. Inversiones en pesos y dólares. Elegí tu fondo hoy. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Bueno, te escuchamos, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. Bueno, por supuesto que la situación financiera sigue en el centro de la atención de los mercados y del mundo político, el mundo económico. Desde luego, Marcelo, que la pregunta que hoy se hacen los inversores, tanto los grandes como los chicos, es, bueno, si además de poner la responsabilidad en el efecto Cristina, que es de alguna manera lo que salió el gobierno a plantear ayer a propósito del endurecimiento de la oposición y, bueno, obviamente del rechazo del candidato Alberto Fernández al acuerdo con el fondo, por lo menos al que está vigente, la pregunta es si además de esa discusión política el gobierno va a tomar alguna medida en términos cambiarios, en términos de, bueno, respaldar las reservas, de garantizar, por supuesto, lo único que hay que garantizar, desde luego, y que está absolutamente garantizado, que son los depósitos. Eso realmente es lo que el gobierno debe garantizar y así lo está haciendo. La situación dentro de todo está muy manejable en ese sentido. Pero bueno, por supuesto que van pasando los días, los dirigentes políticos siguen echándose la culpa unos a otros, en general con todos diciendo las verdades a medias, ¿no? Que es un problema, ¿no? Porque la verdad a medias a veces es peor que la mentira, pero lo concreto es que mientras tanto los inversores, el público, la gente sigue tomando decisiones y lamentablemente las decisiones tienen que ver con cubrirse de una futura mayor devaluación y así aumenta la demanda de dólares, se paralizan lógicamente las actividades y lo que vimos ayer lógicamente son precios realmente ya ridículos, tanto de las empresas argentinas que cotizan en bolsa como también de los bonos argentinos. Que muchas empresas, de acuerdo a la cuenta que sacó el diario Cronista, claro, valen menos. Ya valen menos que lo que valen sus activos. Bolsa, de lo que valen sus activos. Claro, lo que pasa es que lo que habría que... Si compras, claro, ponele hipotéticamente el total de las acciones de la compañía que cotiza en la bolsa, sí, te encontrás con que pagaste menos... Sí. De lo que valen los activos de esa compañía. Sí, vamos a decir, de lo que alguna vez valieron, ¿no? Claro. Porque habría que discutir cuánto valen hoy los activos de esa. Es cierto que hay una sobreexageración y hay un sobrecastigo, lógicamente, tanto a los bonos argentinos como a las empresas. Ayer, finalmente, te diría que el volumen de operaciones en el mercado del dólar siguió no tan alto, se operaron 710 millones en el mercado de contado, de los cuales casi 360 millones puso el gobierno, porque el gobierno vendió 300 millones el Banco Central y 60 millones el Tesoro. Hubo 5 licitaciones, apareció a las 10:20 de la mañana ayer el Banco Central, con lo cual evidentemente lo que había dicho Hernán Lacunza el fin de semana de que las reservas estaban para usarse y que no había que dejar que el dólar remontara como un barrilete, bueno, en alguna medida eso es lo que hizo ayer el Banco Central, que apareció a las 10:20 de la mañana, 20 minutos después de que abriera el mercado. Nunca se lo había visto tan madrugador al presidente Sandleris, como ahora se lo llama, y lo concreto, Marcelo, es que vendió a 55.40, después a 55.44, a 55.48, a 55.63, a 55.86, a 56.07, de a 50 millones de dólares, y la última, 6-1, como decían, terminó prácticamente vendiendo 2 millones a 56.25, ahí terminó el mercado mayorista, donde, bueno, por supuesto, en la calle se llegó a operar en algún caso 59,5, algunos llegó a vender hasta 60, por supuesto exagerando en la volatilidad, y bueno, desde luego, Marcelo, mucha cobertura de empresas, de inversores, hay vencimientos en pesos el próximo viernes, entonces también es cierto que hay gente que está anticipando justamente la cobertura en dólares, y con esta situación donde ya lógicamente se empiezan a hacer las cuentas respecto de cuánto es el nivel de las reservas, qué puede pasar si eventualmente se demora el pago del famoso desembolso de 5.400 millones del fondo, y lo más importante, a ver cómo resulta hoy la licitación de letras. Recordemos, Marcelo, que hay 15.000 millones de dólares en letras a corto plazo que van venciendo prácticamente una vez por mes y que el gobierno tiene que ir renovando. En este escenario es muy probable que los inversores particulares digan, muchachos, todo muy lindo, pero hasta que ustedes se dejen de pelear, a mí dame los dólares, ¿no? Que es un poco lo que hicieron también los grandes bancos
la semana pasada o hace 15 días con el famoso préstamo de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es razonable que el público minorista, ante este espectáculo de la política y ante, por supuesto, la situación que se ha llegado después de 12 años de déficit fiscal y financiar el déficit fiscal de cualquier manera, es razonable que el público obviamente está actuando de esta manera. La lástima, Marcelo, es que este tipo de situaciones, y bueno, generan efectos muy concretos sobre la economía real, ¿no? Vos fijate que ya se está paralizando prácticamente Vaca Muerta. Hay una nota extraordinaria que recomiendo del periodista Santiago Spaltro en la página 4 del Cronista, donde, bueno, cuenta justamente, ¿no? Se apagan las inversiones en Vaca Muerta. Ayer YPF, por ejemplo, le comunicó a toda su cadena de proveedores que como el Estado le especificó la producción de petróleo y, digamos, se estableció una especie de Junta Nacional de Naftas con el precio, hay un precio en pesos, se especificó el barril a 45 pesos. Es como que el gobierno le está obligando a las petroleras a vender dólares a 45 pesos. Imagínate lo que pasaría si el gobierno le quiere obligar a alguien a vender dólares a 45. Claro. ¿Qué es lo que hizo YPF? Dijo, muchachos, a todos los proveedores que tengo también les voy a especificar los contratos a 45.19. Claro. Con lo cual se produce una situación realmente complicada. Es una pena lo que está ocurriendo en ese sentido. Y vos fijate a qué punto la acción de YPF llegó ayer, bueno, casi a los valores históricos mínimos del 2002. Y bueno, esto tiene que ver con que el gobierno está descargando esta situación en nada menos que Vaca Muerta, que es una de las grandes joyas y de los grandes generadores de dólares, ¿eh? La única buena noticia del día de ayer, en el marco, por supuesto, también de la campaña electoral, Marcelo, es el anuncio que hizo el Banco Ciudad de préstamos con tasas preferenciales para pymes, para familias, mayores descuentos que van a llegar hasta 50% en la compra de alimentos, medicamentos, una moratoria impositiva. Bueno, por supuesto, tiene que ver con el inicio de la campaña electoral en la ciudad, pero al menos es uno de los pocos sectores. Además, la calificadora de riesgo recalificó al Banco Ciudad dentro de todo, también lo hizo con YPF, casi te diría los dos deudores más sagrados que tiene la Argentina, Banco Central, YPF, Banco Ciudad, pero evidentemente el escenario financiero es complicado y reitero la pregunta, Marcelo, que se está haciendo el mundo inversor. Además de pelearse entre los dirigentes políticos, ¿el gobierno va a tomar alguna medida a propósito de las reservas? Los días pasan, los políticos se pelean, las reservas siguen cayendo, Marcelo. Las 9 de la mañana, gracias, Willy. Auspició la agenda económica Fondo FIMA. Alternativas que se adaptan a tu perfil de inversor. Más información en fondofima.com.ar.